cara con Rosalía. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a este programa. Nosotros vamos a enfocar el día de hoy el tema de la movilidad, sobre todo en la ciudad de Quito, un tema que ha merecido muchos comentarios, quejas, angustias, mal genios, de todo se tiene a veces cuando se circula por las calles, y una de las soluciones que se plantea es la construcción del metro de Quito. Por eso agradecemos la presencia aquí del gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Se trata del ingeniero Edgar Jacome Zambrano, con estudios en el INCAE y en diferentes otras instituciones, tanto de América Latina como de Europa. Bienvenido, ingeniero, a este programa. Muchas gracias, Rosalía. Muy amable, muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué planes se tienen al corto plazo con el metro? ¿Cuáles son los cronogramas? ¿Qué tipo de solución le van a traer a uno de los problemas más serios de la ciudad, que es el tráfico? Sin duda alguna, Rosalía, el problema más importante, uno de los problemas más importantes de la ciudad de Quito es la movilidad. Pero no es un problema solamente de Quito. Así es ya del mundo entero, ¿no es cierto? De todas las ciudades. Importante entender qué están haciendo las otras ciudades también al respecto. ¿Qué está haciendo Caracas? ¿Qué está haciendo Bogotá? ¿Qué está haciendo Lima? ¿Qué está haciendo Santiago? San Paulo, que ya San Paulo, bueno, México, San Paulo que tiene son megalópolis, quizás ¿no? dimensiones mucho más grandes que las nuestras, pero digamos aquellas ciudades que más o menos pueden de alguna manera compararse con la nuestra, le están apostando a los sistemas integrados de transporte. Transporte público, es la clave, ¿no? Primero, apostarle al transporte público. Ya. Y dentro del transporte público, apostarle a los sistemas integrados de transporte. ¿Qué son los sistemas integrados? Los sistemas integrados fundamentalmente consisten en que los diferentes modos de transporte público, porque el transporte público no solamente tiene una forma o un modo de transporte, es decir, solamente buses, sino también ahora existen los denominados BRTs. Quito es un pionero en eso, es decir, el primer BRT que se hizo en el área andina, que son los tipo trolebús, digamos. Y la ecovía también, la ecovía, de alguna forma, ¿no? Son líneas segregadas, las hizo Quito. Y Quito ha desarrollado eso muy bien y es un ejemplo en América Latina, Quito, en esa materia. Entonces está ese modo de transporte y ahora se inserta también el metro como un modo de transporte. Entonces el sistema integrado consiste en integrar físicamente, funcionalmente todos esos modos de tal manera que una persona salga de un sistema de su y origen, entre, digamos, sale del pónganos un ejemplo, porque las personas a veces tendemos a no una persona sale de la darnos Ecuatoriana cuenta, y quiere ir a Carapungo. Ya. Ya, sale de la Ecuatoriana en un bus alimentador, Ya. llega a Quitumbe, toma el metro, llega a Labrador y del Labrador toma un BRT y llega a Carapungo. Ya, entonces se ha ido en un sistema integrado. En uno solo, y a lo mejor con un solo ticket. ¿Es con lo un ideal? solo ticket, porque la integración de los sistemas de transporte actualmente no solamente son integraciones físicas o claro, porque si no es funcionales, complicado, la gente tiene que estar pagando cada vez, en fin, ¿no? Son integraciones tarifarias. Ya, más soluciones. Integraciones tarifarias, ¿no? Claro, eso implica una serie de temas, no es tan simple. Uno cuando pone en el papel dice, bueno, hay que hacer la integración física y hay que hacer la integración tarifaria. Y también requiere una institucionalidad, un desarrollo de la capacidad institucional de la administración local que sea suficientemente apta para mantener y sostener eso a largo plazo. Y también la convicción de la gente que tiene su carro propio, Además, de dejarlo y no pensar que tiene que bajarse solamente en la puerta de la casa. Pero ¿no eso será posible en la medida en que el sistema de transporte le integrado ofrezca sea un sistema razonable, de calidad. De lo contrario, esto no va a tener soluciones. ¿Para cuándo cree usted que esto va a funcionar como lo está planteando? En este contexto, Rosalía, en este contexto del sistema integrado, el metro se inserta como el eje articulador, el eje que hace posible que se articulen los diferentes métodos de transporte. Y ahí hay 6, en el diseño actual de la primera línea, hay 6 digamos, estaciones o paradas que van a ser potentemente integradoras, que van a permitir... ¿Cuáles son estas estaciones? Bueno, el caso de Quitumbe es una, el Recreo es otra, son enormes, potentes. La Magdalena, que la estamos construyendo ahora, ¿no es cierto? Luego tenemos elegido Universidad Central y llegamos a Labrador también, ¿no? Labrador que va a ser una potente integradora también. Entonces, eso hace posible que se integre en la primera línea. Entonces, bueno, le hemos apostado al sistema integrado de transporte, entonces había que construir el eje articulador, el eje vertebrador, que es el metro. ¿Cómo van los cronogramas? Ahora, respecto del metro, primero, una vez que pasamos ya toda la fase de ingeniería, todos los estudios que han sido posibles, o sea, realmente Quito ha tenido un desarrollo excepcional en eso, ha sido reconocido, sinceramente,
por diferentes organismos internacionales y gente de la industria a nivel mundial, por la forma como ha ido haciendo y la seriedad con la que ha manejado los estudios básicos. Entonces, tenemos los estudios básicos, tenemos ya los estudios de ingeniería, tenemos todos los diseños de ingeniería. Ya, eso está listo. Eso está listo, eso se hizo con la asistencia técnica de la Comunidad de Madrid, liderada por Metro de Madrid. Ya, ¿no? Y que tiene mucha experiencia. Muchísima experiencia, muchísima experiencia. Muy bien. Terminados los estudios, emprendimos el proceso de financiamiento, de estructuración del financiamiento y, por supuesto, ya el proceso básico de construcción como tal. Parte va a aportar el gobierno nacional y otra parte hay un el municipio. Un decreto ejecutivo firmado por el presidente en el 2011, me parece que en mayo de 2011, que establece que el 50% del costo del proyecto lo aporta el gobierno nacional y el 50% a la municipalidad. Ese es el marco general. En ese contexto, emprendimos el proceso de financiamiento, está listo el financiamiento de todo el proyecto sobre la base de un presupuesto de 1.500 millones de dólares. ¿no? O sea, lo que hemos hecho hasta el momento es asegurar el financiamiento de 1.500 millones de dólares. El 50% a cargo del gobierno, el 50% a cargo del municipio. Bien, ¿cómo está el tema del financiamiento? Primero, hemos logrado, y esto es enormemente importante, la verdad que yo lo resalto porque vale la pena mencionarlo, es el primer proyecto en el mundo y el primer proyecto en la historia de las más importantes multilaterales o entidades multilaterales que financian este tipo de obras, que convoca a 4 multilaterales. Están en la mesa con nosotros el Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Andina de Fomento, el BID y ahora últimamente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Mundial. Entonces están las 4 entidades trabajando en el tema. Bien. Entonces hemos logrado ya un aporte de ellos que más o menos llegan a los 900 millones de dólares, ¿no es cierto? Por ese lado, para completar los 1.500. Luego tenemos un proceso que es inédito también en el Ecuador, que va a ser una estupenda oportunidad para el municipio y que va a sentar bases para diferentes otros municipios. Cuenca, por ejemplo, está muy interesado en mirar un poco lo que estamos haciendo ahí. Y es la titularización, en este caso, de los flujos futuros que le corresponden a la ciudad en el nuevo aeropuerto. Son como 80 millones de dólares ahí. El tema interesante también es, y yo lo he escuchado de gente que conoce estos temas del metro, de cómo funcionan y sobre todo el financiamiento, es que se dice que el metro no es rentable, que el dinero que se recauda no va a servir para amortizar. Tal vez no hablemos de la inversión que la hace el Estado como tal por dar un servicio o la ciudad, pero el funcionamiento del metro. A ver, es muy importante esa pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es rentable? O sea, entendamos qué es rentable. Rentabilidad a la inversión total es imposible. Esa no se va a recuperar. Porque simple y llanamente es un servicio. Esta es una obra pública. Ya. Y yo cuando me dicen esa pregunta digo, muy bien, ¿y cuál es la rentabilidad de haber hecho el puente Guayasamín? Así es. O el túnel Guayasamín. Claro. No hablamos de esa rentabilidad, pero de la sustentabilidad. La sustentabilidad financiera, perfecto. Entonces, los estudios determinan que si la tarifa está en el orden de los 45 centavos de dólar promedio, ¿cierto? 45 centavos el promedio por pasajero. El metro tendría ingresos más que suficientes para cubrir sus 45 centavos y con un flujo de... En el primer año, 400.000 pasajeros día, incrementándose hasta alrededor de 600.000 pasajeros día. El primer año de operación. En la primera ruta, diríamos así. Solo en la ruta 1, ¿no? En la ruta 1, que es la que se va a construir. En la línea 1, digamos, la que vamos a construir, la que va de Quitumbe a La Labrador. ¿Cuándo tendremos esa ruta? Porque la gente va a decir que chévere hablar del metro, pero ¿cuándo la tenemos? 2016. Y desde ya le invito, Rosalía, al primer viaje inaugural. Dios mío, esperemos estar con suficiente energía. Vamos a estar en ese viaje inaugural. Bueno, vamos a estar yo en el me comprometo a ir en ese primer viaje inaugural del metro. Estamos apostando al 10 de agosto de 2016. Ojalá 2016. Sí, yo soy partidaria de los sistemas de movilidad masivos públicos, porque no hay otra forma. Con la cantidad de gente que tenemos en el planeta es imposible pensar. Dicen que si cada chino tuviera un carro no alcanzaría todo el planeta para colocar parqueados a los carros, ¿no? Entonces ya se vuelve inmanejable. Ahora, otro tema que se ha planteado y que ha sido sujeto de discusión es el de las perforaciones que hay que hacer, sobre todo cuando hablamos de centro histórico, porque hay que hacer túneles, hay que tener espacios suficientes. El metro, lo hemos visto en muchos países, es fuente de atracción. Si uno va al metro de Moscú, bueno, a Moscú hay que ir al metro, porque hay que ir a ver la belleza que han hecho, ¿no? O si va a Estocolmo igualmente, o a París, en fin. Son dimensiones distintas esas, ¿no? Pero a ver, veamos una cosa. La obra civil para construir el metro tiene 2 componentes. Primero, el túnel.
El túnel es un orificio, digamos, de alrededor de 10 metros, 9,43 exacto de diámetro, y que va a profundidades promedio de 20 metros. O sea, a profundidades promedio de 20 metros ¿Y por qué extensión? Por 22 kilómetros, 22 desde Quitumbe a Labrador. Ya. ¿A esa profundidad? Más o menos a esa profundidad. Primero, no existen vestigios arqueológicos de civilizaciones a esa época. Ya se ha hecho el estudio. Desde luego, por toda la historia que la ciudad tiene en ese sentido, ¿no? Bien, ¿con qué se construye eso? Mayoritariamente vamos a construir con unos equipos especialmente diseñados para eso. Porque se habla de que la vibración podría afectar a las... absolutamente mínima. No. O sea, a esas distancias es absolutamente controlable el tema. No obstante, hemos hecho un estudio absolutamente profundo de lo que son vibraciones naturales y vibraciones admisibles con concentración en el centro histórico. No olvidemos que esto tiene los ojos de las 4 laterales, que son muy rigurosas, extremadamente rigurosas en materia de salvaguardas ambientales, sociales y patrimoniales. Ambientales y sociales, así conocemos el PIDI, que en fin tienen... Muy rigurosos. Además tenemos los ojos de UNESCO y estamos trabajando con UNESCO también en este proceso, por el tema de la parte patrimonial. De la parte patrimonial. Entonces, por ejemplo, en San Francisco vamos a pasar a 24, 25 metros de profundidad del túnel. Yeah. Entonces, a esas profundidades realmente las posibilidades arqueológicas son mínimas. Los efectos, o nulas, los efectos en materia de vibraciones del suelo absolutamente mínimas. Y durante la operación, que es otro tema importante, que la gente a veces se pregunta, ¿qué va a pasar durante la operación? Pues hay procesos y prácticas como por ejemplo la utilización de bandas de elastoméricas o amortiguadores que minimizan absolutamente el tema. No obstante, durante toda la construcción, a través de todos sus 22 kilómetros, vamos a colocar, digamos, sensores, monitores de vibraciones, ¿no? Sobre la base de un estudio que hemos hecho. Hemos estudiado a 3.086 viviendas o edificaciones que están a 50 metros a lo largo de la traza. Yeah. Y tenemos una ficha de cada una de ellas. ¿Nos quedamos tranquilos entonces? Yo creo que sí. Y el segundo elemento es la construcción, digamos, la construcción de las estaciones. Esas sí pueden tener alguna posibilidad porque se construyen... Porque son grandes. Se hace una excavación profunda, ¿no? Claro, nosotros excavamos desde abajo, no desde arriba. Cuidado, es diferente. No es que se hace como se hacen los edificios. Una plaza, así es. Construimos las pantallas desde arriba, ¿no? Y ahí hemos hecho en cada uno de los sitios con mucha concentración en el centro histórico de las potencialidades y probabilidades de vestigios arqueológicos, etc. ¿Qué dicen los arqueólogos? Dicen ojalá encontremos, porque eso es poner en valor un recurso cultural que está en el subsuelo. Pero bueno, no vemos que haya mayores dificultades al respecto y eso está absolutamente estudiado y controlado también. Excelente, queremos agradecerle muchísimo al ingeniero Edgar Jacome Zambrano, que nos ha contado particularidades sobre la construcción del metro, las perspectivas y sobre todo las soluciones. Y vamos a continuar hablando de movilidad, luego de agradecerle mucho al ingeniero por habernos dado su tiempo. Muy amable, muchas gracias, Susana. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube. Te esperei na lua crescer.